Dios bendito, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú nos has dado una iglesia, porque tú has dado corazones dispuestos para servir a los jóvenes, a los niños. Gracias, Señor, por cada maestro. Gracias, Padre, por cada niño, su disposición, su corazón. Por las personas que los trae, Señor, que les dé mucha fortaleza a cada uno. En algunos casos son los padres y en caso de muchos niños es nuestra hermana Patri. Señor, te pido que tú la sigas fortaleciendo a ella, a cada uno de los padres, para, como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, sabiendo, Señor, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que te pido, Señor, por los padres, por cada uno de los tutores, que tú los bendigas para seguir pensando que esto que están haciendo, esta semilla que están sembrando, es valiosa y es importante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, creemos de todo corazón que la voluntad del Señor es que le permitamos a Cristo vivir su vida en nosotros. Y no me estoy refiriendo a ser como Cristo, ni imitar a Cristo. Hay algo más importante que es lo que ya acabo de decir: permitirle a Cristo vivir su vida en nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora, Cristo puede vivir en mí y yo de estarle diciendo: no, no, Señor, no quiero hacer eso. No, no me parece. No, no estoy de acuerdo. No, no me lleve ahí. No, no me haga decir tal cosa, etc. O simplemente podemos ser un lugar de habitación para Cristo y permitirle a Él vivir su vida en nuestros zapatos. El deseo de Dios es que reproduzcamos el carácter de Cristo en otros. Es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, que reproduzcamos la vida de Cristo en otros. Entonces, sí es cierto que la Biblia dice que debemos tener mucho cuidado en ser llamados maestros y todas estas cosas. Lo dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice así, lo voy a leer. Después del libro de Hebreos está ahí Santiago. Y parece que esto como que desanima un poco más bien lo que estoy por decir. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, como diciendo, no se tome a la ligera la decisión de ser un maestro, porque es un puesto muy importante, porque es un puesto donde usted tiene que ser un ejemplo, donde usted tiene que pedirle a Dios el carácter de Cristo, de manera que usted pueda reproducirlo en otros. Y hermanos, cada una de estas personas no solamente lo está haciendo de gratis, en realidad muchísimo más que eso, son horas de trabajo. Además ponen de su tiempo, de su dinero para refrigerios, de su creatividad para llevar a cabo juegos y manualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo sumamente valioso para el Señor, pero están cumpliendo la voluntad de Dios, que reproduzcamos el carácter de Cristo en otros. Esa es la gran comisión. Gálatas 4:19 dice la Biblia así, Gálatas 4:19. Posiblemente ahí nos ayudan con la transmisión de los versículos. Vamos a ver si se puede, ¿verdad? Gálatas, si no, ahí tenemos nuestra Biblia. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, está hablando el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Usted ha visto un hombre sufriendo dolores de parto? Pablo dice que él tenía dolores de parto, ¿verdad? Obviamente las mujeres aquí que han sufrido de eso dicen: ni de cerca, ¿verdad? Pero él está hablando en un sentido espiritual, que el hecho de formar el carácter de Cristo en otros lo hacía él literalmente llorar, agonizar, gritar, gemir seguramente del dolor, porque a veces usted quiere que, qué sé yo, como en el caso de sus hijos, a veces usted quiere que sus hijos hagan algo, que sean de cierta manera, que obedezcan de cierta forma, que se porten de cierta manera, y usted ve como que a corto plazo o a mediano plazo eso no se está dando como uno lo tiene pensado. Entonces usted
le genera dolor esto. Y Pablo dice que esto no lo tiene a él indiferente, no es indolente en cuanto a este tema. Ya había explicado la palabra indolente, algo que no lo afecta a uno, que no le duele. No importa si estos chiquitos crecen temiendo a Dios o si sí lo hacen, no importa. Bueno, hay gente que le importa y gracias a Dios por eso. Esa es la voluntad del Señor, que a nosotros nos importe y que usted pueda decir por alguien más, hijitos, porque Pablo no era casado. Pablo tenía, dice la Biblia, el don de continencia. Pablo no tenía hijos físicos, no tenía hijos de sangre, pero tenía millares y centenas de personas que eran hijos espirituales. Y él dice, eso no me deja a mí indiferente, me importa al punto de que me duele si veo que no están logrando el propósito. ¿Qué es el propósito? Que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que cada vez que Henry piense menos como Henry, hable menos como Henry, actúe menos como Henry, que Cristo sea formado en Henry. Y Henry está pensando en sus pollitos, dicen algunos, en sus alumnos. Que sus alumnos, Cristo sea formado en ellos. Y esto, como se llama el mensaje, esto es un legado espiritual. Porque nosotros somos lo que somos gracias a que otras personas dedicaron su vida a enseñarnos la palabra. ¿Sí o no? O sea, hubo maestros de escuela dominical. En esta iglesia estuvo don Sergio con su esposa, don Luis con su esposa, personas que dedicaron su vida a servir al Señor y a enseñarle a otros el mensaje de la palabra. Ojalá que usted pueda también transmitir ese legado espiritual. Colosenses 1:28. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses 1:28, y él dice que anuncian, amonestan a los hombres y a las mujeres y a los jóvenes y a los niños. Le voy a decir que es lo que menos les gusta, que los amonesten. No es bonito que alguien llegue y le diga, Isaac, ven acá, ¿sabe que usted siempre llega tarde? ¿Cómo es posible? ¿Por qué usted no se pone las pilas en eso? Isaac, ven acá, es que usted habla muy feo. Es que usted dice muchas malas palabras. Es que porque usted no, es que usted trata muy mal a los otros. ¿Por qué usted no trata mejor a los otros chiquitos? Bueno, Pablo dice, mi trabajo es anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre, ya sea adulto, sea adulto mayor, sea joven, sea niño, enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora usted dice, bueno, esa era la misión de Pablo. No es mi misión. Bueno, debería ser nuestra misión presentar perfecto en Cristo. Mientras que estamos en esta vida, deberíamos procurar el avance del reino de Dios en la vida de otras personas. Por eso lo que pasó hoy ahorita es maravilloso. De verdad es maravilloso porque hay personas que están siempre enseñando a otros. Yo tuve la oportunidad de compartir niñez con Keylor Navas. Y el dueño de la empresa de buses del lugar donde nosotros vivíamos iba hasta un barrio llamado San Andrés para recogerlo, 3 kilómetros para acá, 3 kilómetros para allá, para ponerlo en una portería y decirle, tírese así, no se tira así, tírese de esta manera, tírese así, tírese así, no haga esto, no haga aquello. Y los demás chicos de la escuela de fútbol es, patee de esta forma, hágalo de esta forma, domine de esta forma, no marque de cierta forma. Y uno dice, bueno, pueden llegar a hacer cosas como esas porque hubo alguien que estuvo dispuesto a enseñarles. La familia pues de Keylor Navas no le pagaba a él para que lo fuera a recoger ni para que lo fuera a dejar. Lo hacía por puro gusto, ¿verdad? Yo me imagino que los futbolistas crecen y dirán, mira, gracias a Dios que Juan de Dios se llama ese señor Madrid, que Juan de Dios Madrid se hacía eso y lo iba a traer, porque los demás chiquitos eran del mismo barrio. O algunos no eran necesariamente del mismo barrio, pero siempre había alguien dispuesto a ir y traerlos. Y usted dice, mira, ya jugando en un gran equipo, valió la pena todo. Pues algún día usted va a ver a uno de estos niños con un buen matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, en los caminos del Señor, y usted dirá, valió la pena. Valió la pena haber sembrado en ellos y tener esta meta de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Salmo 78:4 dice, Salmo 78:4, libro de Salmos 78, desde el versículo 1, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. Y luego dice el 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Qué está hablando aquí? De la responsabilidad de una transferencia de la fe. Eso quiere decir que lo que nosotros hemos aprendido de Dios, hemos aprendido de la vida cristiana, de la espiritualidad, de la moralidad, etcétera, nosotros no debemos dejárnoslo, debemos transmitirlo a otros. Ahora, obviamente uno puede decir, como decimos popularmente, candadito cerradito, bueno, yo tengo 3 hijas, ese es mi deber, enseñar 3 hijas, listo. Don Daniel dirá, bueno, yo tengo 2 hijos, entonces esa es mi responsabilidad. Doña Adriana, don Agustín dirán, nosotros tenemos un hijo. Doña Karen y don Fabián dirán, nosotros tenemos 2, esa es nuestra responsabilidad. Pero en realidad Cartago tiene mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más que 2 niños, o mucho más que 3, o mucho más que 4. Entonces, si los papás de ellos no deciden contarles, uno dice, bueno, ¿y salados? Aquí vemos una responsabilidad de transmitir esa fe, y es algo maravilloso para Dios, al punto que Dios dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No son personas comunes y corrientes, son personas especiales que tienen el deseo de transmitir a Jesucristo. Salmo 71, dice la Biblia aquí, Salmo 71:6, en ti he sido sustentado desde el vientre. Aquí está hablando el salmista. Dice ahí que es un másquil de Asaf. En el Salmo 71:6 él dice eso: en ti he sido sustentado del vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. A veces nosotros subestimamos ya, sinceramente, yo lo he dicho antes, ¿verdad? Cuando los bebés nacen, ellos saben que hay un perro en la casa o que hay un perico, porque aunque estén en el vientre de su madre, siempre están percibiendo los sonidos que hay a su alrededor. Obviamente, si hay un perro en la casa, cuando el bebé nazca, ese sonido no va a ser necesariamente ajeno. Los niños reconocen la voz de papá y de mamá desde que están en el vientre. Desde que están en el vientre, papá y mamá le leen la Biblia, le cantan alabanzas, ellos están escuchando, están creciendo, están siendo sustentados. Eso nos lleva a un versículo que mencioné hace poco en Lucas 1:15. Dice la palabra de Dios, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, leyendo este versículo, yo lo que pienso es que así de poderosa es una herencia, un legado espiritual en el Evangelio. O sea, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era una mujer temerosa de Dios. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era una mujer temerosa de Dios. Y desde que estaba en el vientre de su madre, dice que Juan el Bautista sería un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios es tan poderoso que no ocupa ni siquiera que nazca el niño, como decir, a ver, estoy limitado a que el niño nazca y entonces después de eso lo lleno del Espíritu Santo. No ocupa eso. Dios puede llenar un chiquito desde antes de nacer. Es más, eso dice el Salmo 22:30. Salmos 22:30. Dice así:
La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová. Hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Ahí tenemos incluso esa frase que dice: a un pueblo no nacido anunciarán que él hizo esto. O sea, hay personas que incluso desde antes de que esperen bebé, ya Dios viene preparando los corazones de los padres, llenándolos de su palabra, llenándolos de su amor, llenándolos de su gracia, llenándolos de su misericordia. Y el bebé ni siquiera tiene que haber nacido para ver la bondad de Dios y la grandeza de Dios. El apóstol Pablo dice algo similar en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora usted sabe la historia de Saulo de Tarso, ¿cierto? ¿Verdad? Que perseguía a los cristianos, que arrastraba a unos, que pedía cartas, que hacía esto, que hacía aquello, que era un enemigo de la fe, que era un blasfemo, que era un perseguidor, que era todas estas cosas, ¿cierto? Sin embargo, esos años no fueron, por decirlo así, como años que se le escaparon a Dios. El apóstol Pablo dice: Dios se agradó de mí y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Sabe qué me han dicho algunos maestros de estos niños? Me dice: ¿sabe qué? Yo creo que Dios va a llamar a fulanito un día para ser pastor. Y Dios un día va a llamar a sutanita para ser la esposa de un pastor. Yo les voy a decir algo donde parece que me echo flores, pero el 1 de diciembre de este año, una esposa de pastor que fue mi pastor, me dice: le voy a decir algo, yo me siento muy orgullosa. Y me hace usted ver que el trabajo por el Señor vale la pena, porque usted, la clase de la escuela dominical tenía una puerta y una ventana alta y usted nunca entró por la puerta. Usted nunca, en todos los años que usted fue mi alumno, usted nunca entró por la puerta. Usted es ese tipo de alumno que nadie quiere tener. Pero verlo ahora ahí y verlo cantar al Señor y alabar al Señor me hizo sentir muy feliz. Yo me llenaba de regocijo y de gozo ver lo que Dios puede hacer. Yo digo, bueno, yo no me acordaba que yo era tan malo, pero la gente sí se acuerda de eso, ¿verdad? Y vale la pena servirle al Señor, vale la pena ser parte de esa etapa. No importa si esa etapa es una etapa realmente difícil. Porque, hermano, realmente ser maestro o ser padre es difícil. Es difícil realmente. En cualquier etapa usted dice: mira, es que son más fáciles los más grandecitos que pasaron de último. Esos son los más fáciles. Yo creo que no. Yo creo que entre más grandes es más difícil. Entonces, de verdad, pero es una bendición cuando alguno va a tomar una buena decisión y usted dice: bueno, de alguna forma u otra, Dios me usó a mí, también fui parte en eso. Salmo 102:18: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. 102:18 de Salmos: el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Bueno, hace poco di la noticia de que doña Marisela está embarazada. Estamos orando, por supuesto, por bebito y todo eso. Se aplica ese versículo. Pero no es algo aislado. O sea, no es como que teniendo padres que quieran hacer su propia voluntad, los chiquitos van a alabar a Dios. Puede pasar. Uno diría, puede pasar así una raya en el cielo, un acto de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero eso es más fácil que pase cuando un hijo tiene padres que son temerosos de Dios. Proverbios 13:22 dice así la palabra del Señor: el bueno dejará herederos a los hijos
de sus hijos. Voy a repetir esa frase, Proverbios 13:22, ahí está en la pantalla. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea que una persona buena, justa, recta, está pensando en dejarle una herencia a sus hijos. Ahora, a veces los hijos se pasan, ¿verdad? Mis hijas a veces me dicen, papi, dígame una cosa, cuando usted se muera, entonces dígame, ¿qué me va a dejar a mí? Y es una pregunta bien molesta, sinceramente, casi independientemente de la edad que tenga su hijo, porque... Y eso, mis hijas están pequeñas, pero yo he visto gente grande hacerle esa pregunta a sus papás. ¿Y qué me va a tocar a mí? ¿Y usted qué me va a dejar a mí? ¿Y mi parte? ¿Cuál es mi parte? A ver, como el hijo pródigo, ¿verdad? Dame mi parte de la herencia. Es decir, ni se había muerto el papá y ya le está pidiendo la herencia. De verdad esto es algo bien, bien malo, pero bueno, ahí dice que el buen papá está pensando no solamente en dejar una herencia, sino también dejar una herencia hasta sus nietos, porque dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Otra versión dice, la NVI, el hombre de bien dejará herencia a sus nietos. El bueno dejará herederos no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. En aquel famoso versículo, aquel versículo aciago, funesto, triste, que dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, era porque, recuerde, Dios había dicho que los mayores de cierta edad no entrarían en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, cuando entraron en la tierra prometida, los que habían muerto, adivinen quiénes eran, los abuelos. Entonces, esta generación que no tenía abuelos fue la que tuvo hijos, y esa generación de hijos fue la que no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque en la transferencia de la fe no solamente son importantes los papás, también son importantes los abuelos. ¿Qué es en sí una herencia? Una herencia es obtener gratuitamente algo por lo que alguien ya pagó el precio. La semana pasada estuve en mi casa alguien que me dijo, tengo que dar una muy mala noticia, hace 15 días murió mi mamá. Y en toda la conversación triste, lamentable, también surgió una buena noticia. Ella nos dijo, bueno, yo soy hija única. Eso significa que la casa que tenía mi mamá me la dejó a mí. Entonces, este año que viene, ya nosotros tenemos listo todo el papeleo y mis hijos y yo ya no vamos a tener que alquilar casa. Ya vamos a estar en casa propia. ¿Qué es una herencia? Obtener gratuitamente algo por lo que alguien ya pagó el precio y usted o yo, por cierto, no pagamos, pero sí decimos, obtuve una herencia. ¿Trabajó usted para esa herencia? No. No, la obtuvo, es un regalo, obtuvo una herencia de un abuelo, de un tío, me lo dieron como un regalo, no hiciste nada para tenerlo, pero lo obtuviste, eso es una herencia. Si usted hubiera tenido que pagar por eso, tendría otro nombre, no herencia, sería una hipoteca. Pero si en el caso de esta persona murió su mamá, le dejó su casa, eso se llama una herencia. Cuando una generación paga el precio, entonces la siguiente generación hereda esa bendición a causa del precio que pagaron sus padres. Eso es una herencia. Entonces, si usted tiene que sacrificarse, generalmente la gente dice, yo quiero sacrificarme, quiero trabajar muchísimo para que mis hijos no tengan que pasar lo que yo pasé, para que no tengan que ir a la escuela con el bolso que yo fui, para que no tengan que ir al colegio con los zapatos que yo fui o que no fui. Entonces yo me voy a romper el lomo para que tenga lo que yo no tuve y para que sea lo que yo no fui. Bueno, pues algo así básicamente es como funciona espiritualmente las cosas. La Biblia dice que camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque qué bendición haber tenido un papá que le enseña a uno a no robar, que le enseña a trabajar, que le dé
el bolso para ir a la escuela, que le dé los útiles, que le permita cursar el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez cosas que ellos mismos no pudieron hacer. Mi papá no pudo graduarse del colegio, no pudo estar en una universidad, pero me dio eso. Entonces me dejó a mí en una ventaja. Me dio a mí una ventaja, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Sí, en lo material, por supuesto. El texto, yo creo, hermanos, que está hablando de cosas materiales cuando dice la Biblia eso, o sea, que el justo dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Está hablando de cosas materiales, pero obviamente esas no son las cosas más importantes. Si un hombre gana todo el mundo y pierde su alma, entonces no se compensa una cosa con la otra. Mi herencia principalmente tiene que ser espiritual. Ahora, cuando alguien recibe una herencia espiritual o incluso material, puede hacer cualquiera de dos cosas. Puede aumentarla o puede despilfarrarla. O sea, si yo aprovecho el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, de haber sido instruido en la palabra, nosotros a nuestras hijas le leemos la Biblia todos los días del mundo. Hay personas que llegan de 20 años a la iglesia, comienzan a escuchar la palabra de Dios y dicen: yo siento que desperdicié mi vida mucho, porque yo no conocía la palabra de Dios. Yo nunca estuve en una escuela dominical, nunca estuve en una sociedad de jóvenes, nunca estuve en un campamento. Yo no supe que me contaran las historias de Daniel y de David y de Sadrach, Mesach y Abednego y de Noé y de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está mi tía diciendo: pues sí. Pero entonces ya uno cría a sus hijos en el evangelio, pues tienen una ventaja. Y el hijo puede aumentarla, porque si ya empezó la vida con una ventaja, puede sacar eso, pues una bendición de tener ya avanzado el camino, y tendrá la posibilidad de enseñarle todavía mejor a sus hijos. Primero Reyes dice 21:3, Nabot respondió a Acab: guárdame. Primero Reyes 21:3, guárdame Jehová. Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino un rey y le dijo: uy, Nabot, qué buena parcela, qué buena quinta, qué buen lote, qué buena finca. ¿Usted no me la vendería? A cualquiera que un rey le diga eso, diría: uy, qué halago, o sea, que el rey, el que podría tener acceso a cualquier lugar, a cualquier tierra, a cualquier parcela, a cualquier sitio, se interese en mi finca. Ay, sí, se la voy a vender. Pero Nabot dice: no, que me guarde, que Dios me libre de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es que no es cualquier cosa, es algo que a mí me dejaron mis papás, no es cualquier tierra. Es algo, no solo tiene el valor económico, tiene el valor sentimental, emocional, de que es donde yo crecí, es donde yo aprendí a jugar bola, qué sé yo, es donde yo aprendí a andar en bici, es donde yo aprendí a cazar, qué sé yo, no sé. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió el rostro y no comió. Entonces, ¿qué quería hacer Nabot? Nabot, sí, con la heredad de sus padres? Cuidarla, protegerla, salvaguardarla, digámoslo así. No cualquiera puede tener esto que es mío, que me lo dejaron mis papás, que es muy valioso. ¿Sabe? Yo siento que a los padres a nosotros nos enseñan a todos de la misma forma. Digamos, mis suegros tienen 4 hijos, mis papás tienen 4 hijos, a todos nos enseñaron igual, pero cada uno va creciendo y va tomando sus propias decisiones. Uno puede decir: bueno, me enseñaron bien, la verdad es que yo voy a tomar la forma en que me enseñaron mis papás y voy a tomarlo a rajatablas, voy a ser radical con mis cosas. Y en parte eso es lo que estaba enseñando en la mañana: no le tenga miedo a ser radical. Usted dice: bueno, no, es que ahora si uno no tranza, entonces no avanza. Si uno no se mezcla un poco con los compañeros y también les da un poco de pelota, pues al final, qué sé yo.
Es una mentalidad. A- Nabot no dijo, ¿te gusta mi heredad? Ay, gracias, rey, de verdad que sí, sí, pero no. No, más bien desde el puro principio fue muy tajante. No, que Dios me guarde, que Dios me libre. No, no está en venta, simplemente nunca ha sido algo negociable. Yo no quiero sacar una ganancia ni un provecho, es algo muy especial, me lo dejaron mis papás. En, en Lucas 15, vemos ahí en Lucas 15 lo que sería lo contrario, ¿verdad? Que es lo que decía antes del hijo pródigo. Dice ahí también Lucas 15:11. Lucas 15:11, también un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, a veces los hijos de uno se lo dicen vacilando, como decir, o en la inocencia, papi, si usted me muere, si usted se muere, perdón, entonces dígame, usted me deja tal cosa, la gorra, usted me deja sus postales, usted me deja su, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero este hijo no estaba vacilando, estaba muy en serio. Dame ahí la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo él con la herencia de su papá? Más adelante dice, la malgastó con rameras, en juergas, en tabernas, en bares, con prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya estaba deseando comer de las algarrobas de los cerdos, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Mi papá todavía tiene, a pesar de que yo lo desfalqué, a pesar de que lo estafé, mejor dicho, a pesar de que malversé los fondos, a pesar de que despilfarré, malgasté, dilapidé todo lo que de la herencia que él me dio, quizás él tenga compasión de mí, voy a volver arrepentido y vamos a ver qué pasa. Usted sabe la historia. Su papá no le dijo, ¿qué hace usted aquí sin vergüenza? Descarado, cara de barro. Lárguese, no lo quiero volver a ver. Dice la Biblia que sin decir una sola palabra lo recibió. Obviamente estamos hablando de una representación del amor de Dios con una persona que reconoce su pecado ante Dios, que reconoce que le ha fallado, que reconoce que está en bancarrota espiritual, que no tiene nada, y Dios lo recibe. Pero le pregunto, ¿conoce usted a alguien que heredó algo y lo malgastó? ¿Alguien? Le dejaron algo ahí, le dejaron no sé qué fuera, 5 millones. Ahí se murió alguien, le dejaron y después ya lo malgastó. Usted sabe que muchas personas se hicieron ricos por algo que le dejaron. Es decir, le dejaron algo, lo potenciaron y ya se arreglaron el resto de la vida. Yo conozco un muchacho, tiene 54 años, él dice, ya yo estoy pensionado. Di, ¿cómo no? Su papá tenía, su abuelo tenía fincas, le dejó las fincas a su papá y su papá se las dejó a él. Di, ¿qué va a estar haciendo a los 54 años? Nada más contando los ingresos de los alquileres de las fincas y toda esa cosa, ¿me entiende? Está bien. Aprovechó la herencia. Su papá tuvo cuidado de dejarle, él tuvo cuidado de cuidar lo que su papá le dejó. Así puede ser materialmente y a veces así también sucede espiritualmente. Un hijo dice, gracias papi, usted sabe que usted ha sido un buen papá, usted ha sido un buen ejemplo, usted ha sido un buen modelo. Yo no puedo no imitarlo a usted, sería pecado no imitarlo a usted. Sería fallarle a Dios no imitarlo a usted. O también la Biblia dice que los hijos de Samuel fueron hombres perversos, que no temían a Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces no aprovecharon, como dice la Biblia, que desde Dan hasta Berseba no había otro profeta como Samuel. No aprovecharon eso.
Hermanos, no está haciendo frío, el frío es psicológico. En realidad está haciendo calor, solo que un poquillo, por el frío no se siente. ¿Verdad? Pero es que yo los veo algunos, están así como, pero ya casi, ya casi. Todavía yo no conozco, ya yo tengo 13 años en Cartago, no he visto a nadie morir de frío. Todavía, ¿verdad? Voy a leer unos versículos más. Existe una herencia genética, ¿sí? Por ejemplo, usted ve a los chicos ahí y usted dice, mire, ¿cómo se parece ese chiquito a la mamá o al papá? ¿Cómo se parece este José Daniel? Mira, José Daniel es igualito a don Agus. Alana es igualita a don Dani. Y así, y es igualito, ¿ok? Porque hay una herencia genética, pero también hay una herencia espiritual. Son rasgos morales o espirituales que, habiendo caracterizado a alguien, continúan evidenciándose en sus descendientes o continuadores. Segunda de Timoteo 1:3. Esa es una buena idea, cerrar las ventanas. Hoy tenemos una ujier nueva. Y si quiere puede cerrar un poquito la puerta. Ahorita les agarra calor más bien. Bien. Segunda de Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, está hablando Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti, está hablando de Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti. O sea, ahí le dice una cosa muy importante, le dice, ¿sabe que Timoteo, usted tiene una gran virtud? Que usted tiene una fe que es verdadera, que no es falsa. Usted no finge, usted es una persona transparente, una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Es decir, casi como decimos los ticos, cuidado pierde. Otra vez, como yo decía, el abuelo de aquel tenía fincas, se las dejó al papá y el papá se las dejó a él. Uno dice, dichoso que estará pensionado a los 54, o no sé, que si quiere hacer algo lo hace y si quiere hacerlo no lo hace. Está bien, no pasa nada. Pero hay gente que le puede dejar la plata a los hijos, pero no le puede decir, haga lo mismo que yo he hecho. ¿Usted ha visto cómo yo he tratado a su mamá? Trátela como yo la he tratado. ¿Usted ha visto cómo yo los he tratado a ustedes? Trate a sus hijos como yo los he tratado a ustedes. Témale a Dios de la misma forma, de la misma manera, hágalo así tal cual. ¿Ya? Él dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos aquí cómo hay una transferencia espiritual ¿de qué? De una fe no fingida. Segunda Timoteo 3:15 le dice también el apóstol Pablo a Timoteo, le dice segunda Timoteo 3:15, ¿qué hacía que Loida y Eunice tuvieran una fe no fingida? Que eran mujeres que estaban conectadas con la palabra de Dios. Ahí lo dice, segunda Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque había una escuela dominical donde Timoteo aprendía la palabra. No, porque tenía una abuelita que amaba la palabra de Dios, porque tenía una mamá que amaba la palabra de Dios, porque Timoteo desde que estaba pequeño tenía una relación con la palabra de Dios, conocía la Torá, conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, le habían leído los profetas, él tenía una conexión con la palabra de Dios, y Pablo dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué es lo mejor que usted le puede dejar a un hijo? El ser un hijo de Dios.
Usted dice, mira, le voy a dejar una casa. Ok, sí, pero bueno, la casa será una bendición o será una maldición. O sea, no necesariamente toda persona que recibe una herencia económica será para bien. Hay muchachitos que ya a los 15 años saben que nunca en la vida van a tener que trabajar. Y eso es para bien. Yo veo el hijo de Will Smith y yo digo, ese muchacho es una cosa bien extraña, bien rara. Y unas veces se viste de una forma, otras veces de otra forma. Y usted dice, ¿quién le va a decir a ese muchacho qué hacer? Si va a decir, yo soy el hijo de Will Smith y tengo plata. No importa si me dicen, si me tratan bien, si no me tratan bien, a mí no me importa. No ocupa, como decir, ay, mira, es que se ve muy raro ahí y entonces no lo vamos a contratar. No ocupa que lo contraten. Entonces usted dice, ¿le hicieron un bien con la herencia que le dejaron o con la vida que le han dado? Pues a mí me parece que no. La verdad, me parece que no. Parece, no tiene propósito, simplemente algo económico. No le está dejando algo espiritual. Marcos 10:14 dice la Biblia, viéndolo Jesús se indignó. Ya vamos a ir terminando. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Hermanos, los niños es un tema un poco delicado, digamos. Uno dice, qué montón de chiquitos y qué lindo y todo eso, pero los chiquitos van a las clases y patean las paredes y le hacen un hueco y usted dice, ok, vamos a arreglar esa pared. Ya, ok, eso cuesta, no sé, 100,000, 200,000 y hay que pintar y etcétera, etcétera. Y usted dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que tengan huecos o no tener chiquitos para que les hagan huecos? Pero tenemos las clases bien bonitas. Entonces los niños siempre causan como esta ambivalencia, esta contradicción, por decirlo así. Usted dice, a ver, si no los tenemos, la casa está más ordenada. Si los tenemos, un desorden, pero qué bonito es tenerlos. ¿Ya? Lo que pasa es que los discípulos como que no se habían decidido y cuando venían los niños es como diciendo, el mensaje es para los jóvenes y para los adultos. Entonces, chicos, lo sentimos. Y cuando Jesús se dio cuenta de que ellos estaban haciendo, que estaban deteniendo, por decirlo así, el mensaje a los pequeñitos, dice la Biblia que se indignó. Se indignó. ¿Qué deberíamos sentir nosotros al ver que el evangelio tal vez no avanza en medio de los niños? Pues indignación. Igual que Jesús, porque a Jesús le interesa que los niños vengan. Dios no ocupa ni siquiera que nazcan, ya lo dijimos. Desde el vientre de la madre, Dios puede decir, ya este niño yo lo tengo para ser un pastor, lo tengo para ser un misionero, lo tengo para ser un ingeniero, lo tengo para ser un arquitecto, lo tengo para ser un doctor, lo tengo para ser un panadero, lo tengo para ser un barrendero, lo que sea. Ya Dios sabe qué va a ser el propósito de ese niño. No ocupa que crezca, no ocupa ni siquiera, no dice ahí, después de pasar por párvulos, principiantes, primarios, etcétera, entonces él se va a convertir en un hombre lleno del Espíritu Santo. No, desde el vientre de la madre lo llenó. Pero puede ser que mis acciones alejen a los niños de Dios. Yo me acuerdo una vez que mi mamá me había dicho, es que nos dimos cuenta que el pastor tenía unos cigarros ahí en el cuarto. Y uno, oh, ay no, qué feo, o sea, no es apropiado, no está bien, no es un buen ejemplo, etcétera. Bueno, lo que yo hago puede alejar a los niños de Dios. Lo que yo hago puede impactar a un niño para mal o puede impactarlo para bien. ¿Verdad? Yo veo a doña Mari siempre muy orgullosa de sus nietitos. Y bueno, todos los que Dios les ha dado nietitos, que obviamente los nietitos son una bendición enorme, supongo. ¿Verdad? Pero ahí están. O sea, yo, doña Mari, cantando con Febe y enseñándoles la Biblia y leyéndoles historias. Y igual doña Alba, etcétera. Entonces, dejad a los niños venir a mí es como diciendo, a ver, no solo para los apóstoles,
Las cosas que nosotros hacemos tienen que a los niños permitirles venir a Dios. ¿Ya? Ha sido bonito porque aquí en la iglesia yo he visto muchas cosas. O sea, yo he visto tías traer a sus sobrinos, hermanos traer a sus hermanos. Y así después los hermanos traen a la mamá. Así fue como, no sé, algunos llegaron. Los invitaron a una escuelita. Me parece que don Michael invitó a doña Nicole o algo así, ¿verdad? Después se trajeron a la mamá y así van las cosas. Nosotros tenemos que ser un ente, por decirlo así, un elemento que nos ayude a acercar las personas a Cristo, incluyendo los niños. Proverbios 22:6, uno de los más conocidos de todos, seguramente el más conocido de todos, dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños son como esponjitas. Si usted le dice al chiquito que el pastor es Jesús, él va a creer que el pastor es Jesús. Esa es la verdad. Por eso hay que enseñarles bien la palabra de Dios, porque lo que usted les enseñe se va a quedar muy arraigado en su mente y en su corazón. ¿Ya? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y por último, Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En resumen, en todo momento, Dios nos dejó una Biblia para que cuando nosotros nos despertemos le estemos enseñando a los chicos la Biblia. Cuando se acuesten les leemos la Biblia. Si algo pasa, aprovechamos la oportunidad para instruirles con respecto a la Biblia. La Biblia para arriba, la Biblia para abajo, la Biblia en el desayuno, la Biblia en la cena, la Biblia en el almuerzo, la Biblia en el café, la Biblia al acostarse, la Biblia al levantarse, la Biblia cuando salen, la Biblia cuando entran, la Biblia, hasta que lleguen a pensar las cosas como la Biblia las enseña. Y eso nos toca a nosotros. Ahora, hermanos, vea, la mayoría de los chiquitos que pasaron hoy, los papás no están aquí. Entonces podemos, como decía un amigo mío, lavatorios Pilato, nos lavamos las manos y decir, bueno, de ahí, que se la juegue Patri y los maestros. O usted puede de alguna forma decir, bueno, me gustaría que mi vida fuera significativa para que estos chicos puedan seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Algunos los van a traer, algunos los van a dejar. En esto nos han ayudado muchas personas, irlos a traer, irlos a dejar. Aquí hay unos chicos que vienen, bueno, de Taras, y Patri los va a traer, nosotros los vamos a dejar. Otros chicos vienen de Lourdes y Patri los va a traer y nosotros los vamos a dejar. Y otros chicos vienen de Proyecto y Patri los va a traer, y Branda los va a traer, o Juanjo los va a traer. Otros los vamos a dejar. Pero todos estamos poniendo un granito de arena en la edificación espiritual de estos chicos. Y algún día usted va a poder decir, qué bonito, porque la semilla que se sembró valió la pena. Este es un muchacho, un buen muchacho, un hombre de bien, una mujer de bien, un buen elemento para la sociedad. Preparamos un buen novio para una buena novia. Vimos que Dios unió a esta parejita, se casaron, formaron un hogar, así, asá. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, piense 2 veces lo que usted va a hacer. Cuando usted va a hacer las cosas, piénselas 2 veces, porque ya leí un texto ahora. Si alguno es una ocasión de tropiezo para alguno de estos pequeñitos, eso no es un versículo que usted le dedica a nadie en Navidad, ¿verdad? Es mejor que agarren una piedra de molino de asno, una piedra grande, se la amarren al cuello y tiren esa piedra al mar, y obviamente adivine qué va a pasar. Usted se va al fondo del mar con esa piedra. Pues es mejor que pase eso a ser de tropiezo
Van a haber tropiezos, pero dice la Biblia, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Usted cree que si yo dejara de ser pastor hoy, usted dice, a ver, ¿va a afectar a un niño de esos? Ni cuenta se va a dar, tal vez diría uno. Ni cuenta se va a dar. Eso piensa uno, ¿sí o no? Uno diría, no, se afectaría a los adultos. Seguramente afectaría, seguramente algunos jóvenes dejarían de venir de decir, ve, eso es pura hipocresía. Todos son unos falsos, todos aquí, todos allá. Hermanos, tenemos que procurar, de verdad, cuando nosotros hacemos algo, dejamos de hacer algo, no lo estamos haciendo solo por nosotros. Piense usted qué es. En mi caso, yo soy esposo. Lo que yo hago afecta a mi esposa. Soy papá. Afecta a 3 hijas. Soy pastor. Afecta a la gente de la iglesia. Soy profesor. Afecta a la gente del seminario. Soy vecino. Afecta a la gente del vecindario. Va a decir, ve, ya yo sabía. Y no es menos importante en su vida. Es igual de importante. Es igual de importante que nosotros podamos dar un buen testimonio. Repito, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Dichosos. Dichosos. Yo soy dichoso de haber tenido un papá que me mostró cómo hacer las cosas. Y que yo puedo decir, sí, no fue perfecto, pero fue un buen ejemplo. Me dio un buen ejemplo. Póngase de pie, por favor. Repito aquel versículo que dije ahora. Acordándome, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela. Después su abuela se la transmitió a su mamá, Eunice, y Eunice se la transmitió a usted. Eso es una herencia espiritual, un legado espiritual. Si usted puede dejarle algo a sus hijos, yo tengo cosas hasta de mis abuelos, un reloj, una cadena, qué sé yo, hasta un sombrero. Algo le dejaron a uno. ¿Ya? Pero eso no es el fin mayor. Usted le puede dejar principios, le puede dejar valores, le puede dejar convicciones, le puede dejar frases. Hay frases que siempre que yo voy donde una persona siempre me dice esa frase. Yo digo, bueno, esa frase me va a acompañar hasta que Cristo venga o yo me muera. Por eso yo les digo a ustedes, escoja una frase y dígasela a sus hijos. La esposa de mi pastor le decía a los hijos cuando se iban para la escuela, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Dónde dice eso? Proverbios 1:10. A ver usted, Marquito, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Natalia, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Alexito, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Mi papá tiene una frase conmigo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Siempre que me ve me dice ese versículo. Y yo doy gracias que todavía puedo escuchar a mi papá decirme ese versículo. Ya viendo cómo el mundo tiene tanta influencia en los hijos, yo le digo a mis hijas, recuerde, es mejor agradar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Me gustaría que fuera mujeres de principios, que si en algún momento tienen que decir, no, que todos van a bailar, a mí qué me importa, yo no. Que todos se van a ir a tirar un puente, está bien, pero yo no voy a ir. Que todos van a ir ahí a una fiesta ahí donde va a haber un desorden, bueno, que todos vayan, pero yo tengo que agradar a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces escoja una frase donde usted se la repite a sus hijos, porque la repetición tiene un poder, sinceramente. Y marque la futura generación, porque un día ya nosotros vamos a ser polvo nada más.
porque no somos eternos. Pero qué bonito poder decir mi papá, sí, no era perfecto, pero era un hombre de verdad, un hombre que amaba a Dios. Yo voy a imitar esas cosas de mi papá. Ahora, si usted no tuvo esa bendición, usted sí tiene la bendición de quebrar un ciclo y mostrarle a sus hijos algo distinto, algo diferente, mostrarle a sus hijos la gracia de Dios, pero para eso se requiere fidelidad a Dios. No es como que yo le diga a mis hijos, vayan a la iglesia. ¿Y usted, papi, va a ir? Ay, no, es que hoy no puedo, pero vaya usted, eso es bueno. No tome. Bueno, yo sé que yo tomo, pero no es bueno que usted tome. Esa es una responsabilidad, por eso la Biblia dice, no se hagan muchos maestros. ¿Por qué? Porque si usted va a pedir algo, también debería usted hacerlo. Si le va a pedir algo a un hijo, si le va a pedir algo a un nieto, hágalo. Pero vale la pena. Vale la pena. Hoy estamos viendo nada más estos chiquitos, pequeñitos. Pero un día, si el Señor no me permite morir antes, ahí voy a estar casando a Lana con un buen hombre, con un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, que van a hacer un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Entonces vale la pena invertir en los niños. Son el presente, son el futuro, son una bendición de Dios para la iglesia. Definitivamente. Y en los hijos, y en los nietos, y en los sobrinos, y hasta en los desconocidos. Como hay un montón de chiquitos aquí que usted dice, ¿quién será el papá de ese chiquito? ¿Dónde estará la mamá de ese chiquito? ¿Cómo será el día de mañana de ese chiquito? Yo no quiero juzgar, pero tal vez tendrá un papá ahí, pues, no sé. ¿Y quién puede hacer la diferencia en ellos? ¿Los papás? No, usted y yo. Entonces oremos y pidámosle a Dios que podamos ser efectivos en eso, porque los tenemos muchísimo menos tiempo que los que lo tiene la escuela y mucho menos tiempo que lo tienen los papás. Pero Dios nos puede usar. Como dijo mi esposa, ocupamos maestros. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién dirá, eso es de Dios? Pero si usted lo va a hacer, ocupa valor, fuerza, porque son chiquitos. Van a ser chiquitos. Muchos de esos chiquitos nunca van a entrar por la puerta. O le van a hacer de verdad a usted sufrir y ponerse de rodillas. Pero vale la pena. Dios, queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos en ventaja. Queremos dejarles una herencia. Queremos dejarles un legado. Entendemos, como cantaron ellos, que son saetas. Y esas saetas tienen que estar en las manos de un valiente, no de un pusilánime, no de un medroso, no de una persona tibia, no de una persona que a veces sí, a veces no. Tiene que estar en las manos de un valiente que pueda poner esa saeta en la diana, en el centro de la voluntad de Dios. Como le dijo Pablo también a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sea un ejemplo de fe, de pureza, de amor. Y que nosotros, Señor, con lo imperfectos que somos, porque todos los seres humanos somos imperfectos, podamos ser un buen ejemplo para los chicos de la iglesia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para los niños que vienen sin papá y sin mamá. Podamos ser un ejemplo y que nos importen, que nos interesen. Patri nos ha pedido muchas veces que oremos por ellos. Y Señor, pues nosotros sentimos una responsabilidad primaria con respecto a nuestros hijos. Pero son niños, son seres humanos, no son animalitos.
Y Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí. Y la forma en que los tratamos, la forma en que nos relacionamos con ellos, la forma en que los vemos, en que les hablamos, les transmitimos si nos importan o no. Y te pido, Señor, que ellos puedan encontrar aquí un refugio, un lugar donde se sientan amados, queridos, respetados, donde encuentren a Jesucristo como Salvador y Señor, donde encuentren una familia espiritual y se sientan respaldados, donde encuentren quizás lo que en su casa no van a tener, donde puedan verlo, Señor, con fe y con esperanza de que serán hombres y mujeres de bien, temerosos de Dios y apartados del mal, donde aprenderán la palabra de Dios, donde serán enseñados con diligencia, y que nosotros podamos influenciar positivamente la futura generación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.